Amado amigo, muy buenos días, bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que hacía uno de los creyentes de la iglesia y me decía que si Dios se llevó las enfermedades y nuestras dolencias, como lo dice en Isaías, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos si Dios se llevó todas nuestras enfermedades? Y yo quiero darle respuesta a esto y quiero decirle, el Señor quiere que vengamos a Él, por las buenas o por las malas. Eso está muy claro. Pero quiero decirle como dice la palabra. La palabra es clara en Isaías 53:4. Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, pero Él necesita estas enfermedades. Él necesita trabajar por ellas. Yo te pongo un ejemplo claro. Miremos Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un hombre que transmitía vida, resucitaba a personas. Yo creo que en ese tiempo lo odiaban todos los dueños de las funerarias porque los tenía en quiebra. Dicen una de sus milagros de que él se acostó encima de un joven que había fallecido y lo resucitó. Mas sin embargo miramos que este hombre, ¿cómo murió? De una enfermedad. Porque yo pregunto, ¿cómo quiere que el Señor nos lleve de esta tierra? Estripados por un carro o por un siniestro. No, el Señor necesita las enfermedades para muchísimas cosas. Bien sea para llevarnos, bien sea que esa enfermedad sea para que salvar a aquella persona o salvar su entorno que lo rodea. O quizás esa enfermedad es para ya llevárselo, lo necesita ya y no lo necesita más en la tierra y se lo piensa llevar. Pero ese es el propósito que tiene el Señor con las enfermedades, con las dolencias. Las dolencias no es de que muchas personas piensan de que, ay, Él se llevó el dolor, entonces ¿por qué me da dolor de cabeza? ¿Por qué me dan dolores menstruales? Yo estaba jugando fútbol y me tronché un pie y me duele si Él se llevó todas estas dolencias. El Señor necesita eso. Cuando tú tienes dolores menstruales, eso quiere decir que tú estás sana. El dolor se necesita. Y el dolor no es del dolor de la enfermedad. Tú puedes estar sano y te fuiste a jugar fútbol y te tronchaste un pie y te está doliendo ese tobillo. Eso no quiere decir de que tú estés enfermo. Eso es un dolor que tú tienes, que es algo transitorio. Cuando tú menstruas tienes dolores. Esos dolores son normales del periodo. Quiere decir de que tú estás sana. ¿En dónde está el problema? Tal vez la enfermedad que tú tienes es ir a jugar fútbol y por eso esa enfermedad es la que te tiene a ti a todo momento con un tobillo tronchado, se deslocó la rodilla y así sucesivamente. Son cosas totalmente diferentes, pero tenemos que aprender a interpretar la palabra. El Señor necesita esas enfermedades porque, como lo dice en Segunda de Reyes 13:14, ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo sanaba a personas. Mire lo que hizo con el general Naamán. No lo sanó. Pero mire que falleció de una enfermedad que él tenía. El Señor necesita las enfermedades para muchísimas cosas. Mira, te voy a decir algo. El mejor evangelista que ha convertido personas en este mundo a nivel mundial se llama el cáncer. Ese ha convertido muchísimas personas. La demora es que digan, eres positivo y tienes cáncer. Y verá que automáticamente la persona empieza a buscar de Dios, se compromete con Dios. Y a veces pueda que no sea para él. Ahí sí su familia empieza a buscar de Dios porque necesita ese milagro para que se sane. Entonces el Señor necesita las enfermedades. Que se las llevó es algo metafórico, es algo alegórico. Él se las llevó efectivamente. Pero nosotros tenemos que enfermarnos normalmente. Y la palabra hay que aprender a interpretarla. Y yo te digo una cosa, así como muchas enfermedades han llegado a una casa, o han llegado a una vida, o han llegado a un hogar, pues así mismo también llega la vida
Y nosotros transportamos vida, nosotros como cristianos también llevamos vida. Y cuando tú llevas vida a un hogar, esa vida cambia. Pero ten presente que las enfermedades se necesitan, nos tendremos que enfermar. Siempre. El Señor necesitaba y necesita y necesitará las enfermedades para llevarnos. Si tú miras, a Elías se lo llevó en un carro de fuego, pero a ti no te va a llevar en un carro de fuego. Pero necesita las enfermedades. Las enfermedades siempre estarán ahí con nosotros. Y yo te digo una cosa, hay enfermedades que contagian muerte. Tú vas a decir, ¿cómo así? No lo entiendo. Te lo hablo a lo colombiano. Una persona que tiene SIDA tiene muerte. Y ese SIDA te puede contagiar a ti. La persona que tiene tuberculosis puede contagiar a otras personas. Hace poquito pasó una pandemia y contagió a otras personas y murieron muchísimas personas. Y quizás el Señor permitió toda esa enfermedad que contagiaba muerte para que también así buscaran de Dios y contagiara vida. Tú sabes cuántas personas por medio de esa enfermedad hoy en día conocen de Cristo. Entonces así te lo digo, no es que el Señor se contradiga, no es que la palabra está equivocada, la palabra hay que saberla interpretar. El Señor necesita las enfermedades y las enfermedades estarán desde el comienzo, desde Génesis hasta... Mira, recuerda que por Génesis, cuando tú lo empiezas a leer, el pecado entró por una sola persona y los contagió a todos. Hasta Apocalipsis, siempre estarán las enfermedades ahí. Así que no te preocupes. En lugar de que te contagies de lo que da muerte, contágiate por lo que te da vida. Y verás cómo creces y llegarás a la vida eterna. Dios te bendiga y hasta una próxima.